Las alumnas y los alumnos están acostumbrados a repetir el saber de otros y por lo tanto no sienten que pueden, ¿no? Se preguntan, ¿qué habrá detrás de que me esté preguntando mi opinión? ¿No? ¿Me estaré engañando? Y a tomar en cuenta eso para la calificación. Y como se supone que no nos podemos equivocar, pues mejor guardamos silencio, ¿no? Sin embargo, si como docentes logramos transmitir que en verdad estamos interesados en sus opiniones, poco a poco las irán expresando. El séptimo elemento, en México esto es bien difícil, abrir conflictos. Esto no es nada fácil. Nos han enseñado que no hay que hacer ruido, ¿no? Cuando yo oigo calladita te ves más bonita, bueno, no me da urticaria, sino que es sarampión, ¿eh? Y esa canción que cantan en las escuelitas de busco un lugarcito chiquitito para mí, sin molestar a nadie, bueno, hay que hacer conflicto. Conflicto solo significa que hay más de una opción. Conflicto solo significa que hay dos caminos igual de viables. Pero esto no es nada fácil, y menos cuando las alumnas y los alumnos consideran que no pueden expresar su desacuerdo o inconformidad. Poner sobre la mesa lo que está sucediendo es muy arriesgado, ya que no se sabe lo que va a suceder. Sin embargo, cuando se hace, también descansamos todos y todas, ¿no? Hay un alivio. Al fin alguien está hablando de lo que está pasando. Y ya no tenemos que intentar ocultarlo, o ya no tenemos que creer que yo tengo que encontrar la solución para todo, sino que podemos dialogar sobre lo que está pasando e intentar generar una solución colectiva. El octavo elemento es decir la verdad. Decir la verdad se refiere a señalar lo que no funciona, lo que falta, los errores, pero no con el afán de humillar o de criticar, sino con el afán de crear las condiciones necesarias para mejorar y cuidando que sea recibido de esa manera. Porque a veces decimos, no, pues yo no tenía esa intención, pero yo soy responsable de cómo lo planteo. Esto es muy difícil cuando se viene de una educación y de una ciencia en que se vea los errores no como oportunidades de cambio y de aprendizaje, sino como símbolos de fracaso. Por lo tanto, estos 8 elementos nos invitan a desacomodarnos, ¿no? Cosa que no es fácil. Todos queremos ya acomodarnos y no tener que movernos, ¿no? Pensar que ya lo tenemos todo solucionado. En un estudio realizado en 17 países europeos por una comisión que quería identificar cuáles son las estrategias centrales para la profesionalización en la infancia, en la educación infantil, entendieron que la columna vertebral de esa profesionalización es la reflexión. E identificaron estas estrategias educativas para promoverla. Solo las voy a mencionar porque después voy a hablar en detalle de la mayoría de ellas. Portafolios para documentar procesos y no productos educativos, o por lo menos no solo productos. Diarios de reflexión, donde se puedan compartir las reflexiones entre las personas. Asesorías grupales que propicien el cuestionamiento colectivo. Prácticas de campo. Trabajar simultáneamente en 2 escenarios, en la universidad y en el campo. Estar en la universidad como estudiante
y estar en el campo como profesional en servicio te lleva a un cuestionamiento constante, que es el último punto, el cuestionamiento constante de las prácticas. Entonces, al estudiar los resultados que se han tenido en estos 17 países europeos, estas son las prácticas comunes que se identifican en los programas de formación de profesionales de la educación. Para terminar, en esta última parte, a mí me gustaría compartirles mi experiencia tratando de hacer todo esto. Esta la he llevado a cabo en la formación in situ con mis alumnos y mis alumnas del posgrado en psicología educativa. Un proceso apasionante, pero nada fácil. En mi experiencia, estas relaciones de autoridad se dan cuando existe un vínculo de confianza entre las personas y cuando la enseñanza se da a través de lo que yo he llamado acompañamiento. En una investigación realizada con mis exalumnas y mis exalumnos del posgrado en psicología, a quien yo acompañé durante su formación, y con las educadoras de centros de educación infantil, a quienes ellas y ellos acompañaron en un programa de formación, la autora de esta investigación, Gómez Altamirano, construye una definición de acompañamiento a partir de lo que le dicen tanto los estudiantes de la maestría como las educadoras de niñas y niños pequeños que han sido acompañados. Y habla de un vínculo respetuoso entre dos personas que propicia un proceso gradual de enseñanza-aprendizaje, en donde aquella persona que cuenta con mayor dominio de habilidades y conocimientos en ese momento, facilita el aprendizaje de la otra. ¿A través de qué? De la escucha, de la guía, del diálogo, del trabajo conjunto, del modelamiento, de la observación y de la reflexión sobre la práctica y sobre los sentimientos que ésta genera, permitiendo entonces el aprendizaje mutuo, no solo el del alumno o la alumna, el autoconocimiento y la generación de cambios, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Esta definición que construyen las personas que yo he acompañado y las personas a quienes ellos y ellas han acompañado, nos da una idea de lo que hemos estado tratando de hacer en estos últimos 12 años. Las estrategias que yo he utilizado, que he ido diseñando a través del tiempo para promover estos procesos de reflexión, tienen que ver con aquellas que identificaron en Europa. Solo que estas yo las empecé a hacer intuitivamente. Después, poco a poco, a medida que la teoría empezó a hablar de la importancia de la reflexión y del acompañamiento, aunque no usan ese término, he ido yo incorporando los conocimientos, la comprensión desde un lugar diferente. Entonces, lo que yo he hecho en estos últimos 12 años se centra principalmente en una intervención conjunta en la comunidad. Los profesores y las profesoras necesitamos salirnos de la ciudad universitaria, a menos de que los centros de desarrollo infantil estén dentro de la ciudad universitaria, y yo creo que aún así hay que conocer los otros. El trabajar a su lado en un centro de desarrollo infantil, aprendiendo a responder a las demandas cotidianas de los niños y de las niñas, de sus familias, de las educadoras y de la misma institución educativa, ha sido el terreno más fértil que yo he encontrado para establecer relaciones de autoridad. Al no poder controlar lo que va a suceder y tener que reflexionar en el momento, no solo con mis alumnos y mis alumnas, sino también con las familias,
con las educadoras, con los niños y las niñas, experimentábamos de manera conjunta la necesidad de depender de los conocimientos y de las habilidades propias y del colectivo, y de admitir que no siempre sabíamos ni teníamos las herramientas para resolver todo en ese momento. A través de los 2 años que dura la formación en esta maestría, la presencia de la tutora en la comunidad se mantiene, pero va cambiando su rol de una maestra que modela cómo hacerlo y que acompaña, pero que principalmente está mostrando, a una acompañante que va reconociendo los aciertos, que va punteando y que va ayudando a reflexionar sobre sus intervenciones y que de manera conjunta ayuda o facilita la generación del propio conocimiento del alumno o de la alumna. La segunda estrategia que ha sido clave para propiciar la reflexión es lo que hemos denominado bitácora de reflexión. Desde la primera semana de la maestría hasta la última semana al término de los 2 años, cada alumna o cada alumno elabora una bitácora a través de la cual él o ella decide sobre qué evento o situación va a reflexionar esa semana. No es el docente quien decide sobre qué tiene que reflexionar, es el alumno o la alumna, y a través de esa reflexión va identificando sus aprendizajes, sus habilidades y lo que necesita de su tutora o de su supervisora. Esta tarea es muy difícil al inicio y la alumna o el alumno tiende a reportar actividades en vez de reflexionar. A algunas personas se les dificulta identificar lo que sí pueden hacer, porque creen que todo lo tienen que aprender de la afuera. Y a otras personas se les dificulta identificar lo que necesitan aprender, porque están sobrevalorando lo que pueden hacer o lo que saben. Sin embargo, este instrumento de reflexión va permitiendo el irse, es como un diálogo con uno mismo o con una misma. Y al mismo tiempo sirve de comunicación con la tutora, porque la bitácora de reflexión se le envía, gracias a la maravillosa tecnología, aunque a veces nos falle, se envía por correo electrónico. El enviarlo por correo electrónico crea una distancia que es necesaria, porque es tan íntimo, es tan personal lo que se plasma en esa bitácora, que es más fácil compartirla por este medio. Y es más fácil que la tutora o supervisora la lea desde esa distancia y que, habiendo procesado lo que está leyendo, pueda entonces contestar. Y a veces contestará por ese mismo medio, o a veces ameritará una conversación personal, directa, o a veces la traerá al grupo. Entonces, es común que a través de este formato el alumno o la alumna pueda expresar situaciones o sentires que en un primer momento no se atreve a decir en las sesiones de supervisión, y que la tutora o él o ella mismo puede retomar en otro momento. La tercera estrategia que yo utilizo se llama supervisión individual. Cada 15 días, cada alumno o alumna tiene una supervisión individual con la tutora, donde ambas personas proponen una agenda, construyen la agenda. Este tiempo es dedicado exclusivamente a ese alumno o a esa alumna y sirve para irse conociendo y relacionando de una forma más personal. Es en este espacio seguro y respetuoso que la tutora trabaja no solo con los retos académicos y de servicio que el alumno o la alumna está enfrentando, sino también con las emociones que esto le genera. Es común
que al inicio la alumna o el alumno no sepa cómo responder a ello o no vea la relevancia de discutir lo personal. Solo quiere ver qué voy a hacer, esto me está dificultando, no le entiendo a este profesor, ¿qué hago? Sin embargo, este espacio de reflexión le ayuda a conocerse cada vez más y a hacerse cargo de su aprendizaje, no solo académico, sino que también afectivo, principalmente a través de la reflexión conjunta de sus prácticas. En un principio, el alumno o la alumna no sabe cómo usar ese tiempo y depende de la iniciativa de la tutora. Es común que si el alumno o la alumna no puede identificar un problema y se siente sobrecargado con todo lo que tiene que hacer en su trabajo, no considere muy útil esa supervisión, ¿no? ¿Por qué me quieres ver si yo lo tengo todo resuelto? ¿Por qué? Porque en su experiencia previa, la supervisión es un momento donde te ponen palomitas o taches, donde te dicen esto está bien o esto está mal. Y por lo tanto, la supervisión se concibe como algo que solo necesitas porque alguien más lo decidió o cuando tú estás en crisis. Nosotros concebimos la supervisión como una relación de confianza, donde las personas pueden plantear sus necesidades e intereses y ir haciendo suyo el espacio. El principal reto de quien acompaña, que en este caso soy yo, es ayudarle a centrarse en el proceso y no solo en los productos. Propiciar que recuerde los detalles, que toque las emociones y facilitar que reflexione al respecto para que pueda entonces construir nuevos significados. La cuarta estrategia es la supervisión grupal. Así como nos vemos de manera individual, también nos vemos grupalmente. En comunidad, la tutora está presente 2 veces por semana. Al término de las actividades, en esos 2 días, se reúne todo el equipo. En este espacio, cada alumna o cada alumno relata lo más importante que haya sucedido esa mañana, comparte logros, dificultades y preguntas no solo con la tutora, sino también con sus compañeros y compañeras. Al inicio, el alumno o la alumna se dirige exclusivamente a la maestra, pero poco a poco va reconociendo la autoridad de sus compañeros y de sus compañeras y busca su opinión y su apoyo. De esta forma, cada persona puede tener la autoridad y al mismo tiempo el equipo se va dando cuenta de su autoridad como colectivo. En este espacio se reflexiona en voz alta. Yo también digo, estoy pensando en voz alta, ¿no? Para que sepan que puede ser que hayan cosas interesantes o puede ser que sencillamente es algo que se me ocurrió en ese momento, ¿no? Entonces reflexionamos en voz alta, lo que permite la construcción del conocimiento colectivo. Esto tampoco es fácil y generalmente se presenta hasta el 2º año de la formación. No todas las alumnas y los alumnos logran generar ese conocimiento compartido. Algunas y algunos siguen necesitando centrarse solamente en sí mismos y en lo que el profesor o la profesora le puede dar o le necesita dar a él o a ella. Sin embargo, la mayoría de las y los participantes sí lo logran. El rol de la tutora o de la supervisora en ese espacio es efectivamente tener un liderazgo que vaya propiciando el que nos escuchemos todos y todas de diferentes maneras. El 5º elemento son los seminarios teóricos. Durante el primer año, los contenidos del seminario los escoge la tutora, profesora, pero siempre considerando lo que se está trabajando en campo. Los trabajos y las lecturas asignadas tienen una relación directa con los retos y las habilidades que se estén adquiriendo o dominando en el escenario de las prácticas.
y siempre se da un espacio para las preguntas y reflexiones al respecto. Aunque es un proceso circular, generalmente en ese primer año trabajamos de la teoría a la práctica. En el segundo año, sin embargo, los temas se escogen de acuerdo a los intereses de las alumnas y de los alumnos y de sus proyectos de titulación individuales. También a partir de las problemáticas que están surgiendo en el escenario. En este segundo año, las alumnas y los alumnos se van adueñando del espacio y van construyendo conocimientos a partir de la reflexión de sus experiencias y de confrontar lo vivido con la teoría. Es decir, aquí el proceso de aprendizaje se revierte, lo inicia la práctica y se buscan respuestas en la teoría. Por último, pero no menos importante, está la estrategia de autoevaluación. Se busca que desde un inicio el alumno o la alumna pueda evaluarse a sí mismo, identificando sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. Yo he diseñado un instrumento donde el alumno o la alumna va no solo evaluando qué tanto sabe o qué tanto sabe hacer algo, sino qué tanto va pudiendo compartírselo, enseñárselo o facilitándoselo a alguien más. Porque se supone que un grado de maestro o de maestra implica que tú se lo sabes enseñar a alguien más. Eso es lo que quiere decir ser maestro o maestra, aunque a veces se nos olvide, ¿no? Entonces queremos que pueda evaluarse desde un inicio, y de nuevo, pues no es fácil, porque tradicionalmente estamos acostumbrados a que nos evalúe alguien más y a aceptar la calificación, que a veces también nos confundimos, ¿verdad? Y creemos que calificación es sinónimo de evaluación. Aquí queremos que independientemente de los programas curriculares, independientemente de que efectivamente en un contexto académico de una institución de educación superior hay que poner una calificación, el alumno o la alumna se pueda valorar a sí mismo o a sí misma y pueda entonces decidir qué es lo que quiero aprender, hacia dónde voy y cómo necesito que tú, tutora, profesora, supervisora o supervisor, me guíes en ello. La investigación de Gómez Altamirano resalta que todas las personas que fueron acompañadas a través de estas estrategias se consideran a sí mismas profesionales reflexivos y más del 70% de ellas y de ellos se sienten capaces de facilitar la reflexión en otras personas. Para concluir, entonces, ya que me he pasado hablando de estas cosas maravillosas, pero que es tan difícil hacerlas, tener una práctica reflexiva es una tarea de vida que permite cambiar nuestra visión del mundo, nuestra relación con el saber y nuestro rol como facilitadores o facilitadoras del aprendizaje de otras personas. Se comprende entonces que educar no se trata de transmitir conocimientos, sino de ver cada experiencia como una oportunidad de aprendizaje y de cuestionamiento. De concebir la enseñanza como un proceso dual, en el que hay que involucrarse con las ideas, con los sentimientos y con las acciones. Y que para lograrlo hay que hacer de la reflexión un hábito y comprender que es en relación con el otro o con la otra que se crea el conocimiento. Muchas gracias. Bueno, mil gracias, Rosana, realmente ha sido una plática llena de ritmo, yo me sentía como mecida en una reflexión muy, muy a gusto, en donde uno va, o sea, el ritmo que tienes realmente permite ir también reflexionando uno, y no es
bombardeo que es demasiado rápido y que dices, me perdí ya la siguiente o la anterior, cosa que te agradecemos muchísimo. Bien, damos inicio a la sección de discusión, que yo creo que va a ser muy nutrida. Tenemos muchísimas sedes conectadas, 15 sedes conectadas, entonces, y acá hay otro tanto de asistentes, por lo que abrimos las oportunidades. Zoraida. Zoraida dice, Colombia adolece los espacios de reflexión y a veces las políticas educativas dan poco espacio para la reflexión. Saludos desde Colombia. Saludos. No solo en Colombia, diría yo. Y sobre todo en estos espacios y donde el tiempo siempre está la velocidad como un criterio, no sé, de eficiencia, Claro. Y aquí es un poco este cambio al cocinar lento, ¿no? Yo creo. Claro. Es como está en el campo de la cocina también, ¿no? Que ahora hablamos de, siempre era fast food, la comida rápida, ¿no? Ahora hay un movimiento que se llama slow food, ¿no? Entonces yo creo que en educación también necesitamos ir un poco más despacio.